Bien, pues aquí estamos ya recibiendo con el cariño y la valoración que merece un catedrático del nivel del profesor Juan Tomás Olivero, muy querido por sus estudiantes, por cierto, porque me he encontrado con varias personas de las que él ha sido profesor y todos lo ven con admiración y mucho respeto. Juan Tomás, muy buenos días, bienvenido a este espacio, a este programa que espero que se vuelva un poco más cotidiana tu presencia aquí en Por la Mañana. Muchas gracias, le agradezco mucho que me hayan invitado. La alegría y la satisfacción es para mí. Juan Tener Tomás, ese privilegio de estar en este programa. gracias. Yo sé que tú aspiras y estás haciendo unos trabajos intensos e interesantes en la UAS, pero antes de irnos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a hablar un poco del político y su visión política. En este caso, un bochista, peledeísta de hace tantos años militando en el Partido de la Liberación Dominicana, y me gustaría que nos diera tu percepción y tu valoración de todo lo que ha venido transcurriendo en el debate de la ley de partidos y cómo al final se puede ver una pequeña luz que arroja ilusión y esperanza en el pueblo dominicano de que podamos tener ley de partidos luego de que el presidente Danilo Medina enviara una carta al Congreso donde él manifestaba su intención, su pensar de que definitivamente había que desprenderse de los propósitos personales, de los temas personales y entonces irse con las demandas del pueblo, escuchar a la gente, que es lo más importante. ¿Qué piensas? Mira, lo primero es que a veces uno, como uno trabaja, te maneja en bajo perfil, como dice, en lo personal, no en lo profesional. Y en el aspecto político, a ver, cuando uno dice, no, miembro fundador del PLD, la gente dice, pero ¿cómo es la cosa? Mira, yo te voy a decir, el PLD tuvo una calidad de existencia como estructura orgánica partidaria increíble. Porque en la formación y en el origen del partido abrió espacio para muchas características de militancia, pero con una sola mística, con una sola reglamentación, con una sola vida interna regulada. Pero dependiendo de tu ámbito profesional, de tu ámbito social, como era mi caso, yo estudiaba para sacerdote. Y en el momento de la constitución del partido yo me estoy preparando para irme El seminario. al seminario. Y cuando yo me voy al seminario en el año 76, en el año 3 años después Sí, que se funde el PLD. que se funde el PLD, yo entro en lo que eran los organismos especiales, que la gente no hacía vida pública por el riesgo que corría, porque el que decía que era PLDista en la época de la fundación del partido era equivalente a comunista. Comunista no cabe en un seminario, ni cosas parecidas en términos ideológicos. Y yo tenía un enlace que murió, se llamaba Manuel Félix Santana, que fue un dirigente muy destacado del MCI de Cabral. Fue de los principales dirigentes en la Movimiento Campesino Independiente. En la fundación del partido en Barahona, junto con Miguel Amato y un grupo de personas más. Cuando yo me voy al seminario, yo seguía recibiendo mis 4 periódicos cada mes juntos. No me lo mandaban semanalmente, sino que me mandaban el paquete del mes y yo recibía mi periódico, Vanguardia, y se daba seguimiento. Cuando yo retorno, voy a trabajar a una emisora, salgo del seminario. En el año 80 estaba ya con la congregación que era propietaria de Radio Enriquillo. Y yo voy a ir como un pasante religioso, no como... Pero estaba prohibido. Sí. Si tú eras de la dirección ejecutiva de Radio Enriquillo, no podías hacer vida política pública. En esa situación estaba el doctor Miese, estaba Ramón Urbáez y estaba yo. Cuando ya finalmente entonces
entras a militar, no políticamente, porque aunque estuviste militando, o sea, tu sentimiento y tu pensar y todo eso. Ahora, ¿cuándo ya empiezas a militar una vida activa dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y qué ves dentro de ese PLD? Cuando yo hago vida pública es en las elecciones del 82. Desde ese momento hasta la fecha. Ha llovido mucho. Nunca más pasé a mecanismos internos. Luego, en Tamayo, si te cuento una anécdota, 2 personas pintamos el pueblo de morado, ¿no? Ajá. Ramón Urbáez y yo. Ese Ramón Urbáez, que es periodista del Listín Diario, ¿no? Sí. Que fue director de Radio Televisión Dominicana. Hasta el día de hoy, yo pertenezco a un comité de base existente, como digo yo, el comité de base 7 de Simón Orozco 2A, en la zona oriental, porque tengo como casi 8 años tratando de hacer un traslado para la zona universitaria y como todo está parado, suspendido, pero desde el año 82 de manera continua hemos tenido esa militancia. Yo fui el encargado de prensa en el 90 y yo era que recogía en el Hotel Magnolia al compañero que era la avanzada de Don Juan, antes de la visita de Don Juan, a cada punto, especialmente para las campañas electorales, ¿no? Y él sabe quién era ese compañero. ¿Quién tú te imaginas que era? ¿Quién era el jefe de la avanzada? Que iba a hacer las evaluaciones con los organismos para ver cómo estaba todo dispuesto y si estaba todo organizado. Danilo Medina. Yo lo buscaba en el hotel y lo llevaba a los medios de empresas radiofónicas, que era el instrumento más sólido. Olivero, y a mi pregunta, a lo que iba, sí. ¿Cómo ves lo de la ley de partidos y tú como político y como miembro militante del PLD, siembras alguna esperanza? ¿Has traído aquí, de hecho, la propuesta que hizo la Junta Central Electoral sobre el proyecto de ley de partidos y el consenso en prácticamente el 98% de todos los puntos de esa comisión bicameral que se formó, donde participaron partidos políticos, todos juntos, y que luego el Senado de la República decidió echarla a un lado, construir una ley con muchísimas imperfecciones en cuanto incluso a armonización con la Constitución de la República, y ahora este nuevo proceso donde ya se ve alguna luz en el camino. ¿Cómo tú analizas esa parte? Mira, no es que yo sea pesimista, sino escéptico. Yo tengo muchas dudas porque incluso cuando se produce a principios de enero, se creyó que ya se habían recogido las campanas de guerra y los clarines de lucha. Sí. Y yo decía que eso no era realmente un cambio de actitud, que era un repliegue táctico para venir con un ataque, que ha sido la cultura recurrente de ese grupo dentro del partido. Ellos se repliegan cuando la situación no le favorece, cuando la circunstancia no le favorece. Porque si ellos estuvieran en una actitud de ánimo, no pasa lo que pasó en el Senado. Es decir, el partido se logra, que se ha vendido como una generosidad, el hecho de que Danilo no aplastara con la mayoría mecánica que tiene en el comité político, cuando eso fue una decisión razonable de alguien que intervino, que hizo esa propuesta y que le aconsejó, es verdad, vete, aplástanos aquí, pero tú sabes que en el Congreso vas a sufrir la derrota, que es lo que ha pasado, porque ellos tuvieron una victoria relativa con relación al Senado de la República, pero tienen una derrota real con relación a la Cámara de Diputados porque no tienen los votos
¿Cuántos de ellos no anunciaron que ya tenían los votos? Sí. Yo incluso escribí un artículo sobre el interés. Bueno, Gustavo Sánchez dijo que ya habían comprado lo suficiente como para aprobar. Sí, y le sobraban votos. Miriam Camilo, Miriam Cabral, Elpidio Báez. A esa intervención de él, yo le escribí, hice un artículo a propósito. Entonces, ellos tenían el supuesto avasallante de que iban a hacer lo mismo que hicieron en el Senado, lo iban a hacer en la Cámara de Diputados. Cuando ven que no tienen los números, si fueran generosos y transparentes, asisten a la sesión. ¿Qué hicieron? No van a la sesión, boicotean la sesión. Hace que la sesión se caiga. ¿Por qué? Porque los planes de ellos no eran posibles de ser ejecutados en ese momento. ¿Cuáles eran los planes? Hacer lo que se iba a hacer. Un desastre total con la cultura política dominicana, porque cuando se apruebe esa intención anarquizada, otro elemento, si ellos no tienen si tienen el interés de que haya un consenso y aún a consensuar sobre la base de aplastar a los otros, pero consensuar, porque esto no es consensuar, ellos no les importa a quién se llevan por delante, incluyendo el país, incluyendo el Estado, incluyendo el sistema de partidos, incluyendo la democracia. Pero todavía tienes esa percepción, aún con la carta del presidente Danilo Medina. Sí, yo la tengo. ¿Pero en qué tú la sustentas, esa aprehensión? En que yo la sustento, porque ya hay una existencia premia de una Cámara bicameral que hizo lo que él está recomendando que se haga. De que ya hay un consenso previo donde nada más era un punto de diferencia. ¿Cuál es el problema de las primarias? Después el proyecto que viene que estaba manejando el Senado de la República con su comisión especializada, desbaratando la comisión bicameral, lo que hace es anarquizar, meterle muchas antinomias en términos jurídicos, hacerlo contradictorio. ¿Y qué Congreso que se respete puede hacer de eso una norma y una ley que regule en justicia, que le dé a cada uno? Ese es el principio fundamental, crear una norma donde haya equidad y justicia para todos. Eso es una anarquía cuando es una anarquía intencional de que no se haga nada. Cuando en el comité político se deja la supuesta libertad, esa supuesta libertad estaba referida, y lo escribí, no lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pues en mi artículo, que esa era una libertad del caos, donde no se haga nada, donde todo el mundo haga lo que le dé la gana, menos aprobar esa ley, menos lo que tiene que hacer. ¿Y por qué piensa que al presidente Medina no le conviene esa ley? No le conviene porque no hay otra forma de él imponerse que no sea sobre la base de un absurdo jurídico, como el que se pretende hacer con esa ley. Es que eso es impensable, es inaceptable en una cultura política desde el punto de vista académico, no solamente desde el punto de vista político, desde el sentido de formar parte de una comunidad universal de pensamiento político, donde las cosas obedecen a un criterio científico. Eso no tiene sentido, es una ley de loco. Entonces, definitivamente no auguras que pueda llegar a buen puerto este proyecto de no hay ley, manera, convertirse en ley. No hay manera, no hay manera, no hay forma. No, eso no augura nada. Y yo dudo, porque ellos están ganando tiempo, porque es el mecanismo que han utilizado. Ese es el otro comportamiento. Hay que leer en la actitud de la gente. Esa no es una actitud de transparencia, de generosidad, de respeto. No, es todo lo contrario. Es una estrategia de avasallamiento y un mecanismo de oportunidad. Bien. Ellos están esperando que el momento oportuno para dar el garrotazo, como se dice en términos populares. O sea, lo que tú estás planteando es que a pesar de la carta del presidente Medina, que a pesar de todo este consenso, que a pesar de todo, todavía tú piensas que el gobierno pudiera pretender imponer lo de las primarias abiertas en la ley de partidos. Sí, ¿y por qué no recomendó que el Senado revise la decisión que había tomado? ¿Pero el proyecto va a volver al Senado? Sí,
pero va a volver ¿por qué? Porque no va a tener camino en la Cámara de Diputados o la forma que sea. Es lo que está reculando, como ya se está estableciendo, y está retornando al escenario donde él tiene control, para venir con otra nueva contraofensiva. Porque si él fuera generoso, esa carta debió orientarla a que se deshaga lo que se hizo y que se retome lo que ya está hecho en la bicameral y respetar esa composición de esa cámara, de esa comisión bicameral, y que se retomen los trabajos en el nivel que se dejaron. ¿Y cuál es el sentido de volver a repetir lo mismo? Pero ciertamente que es obvio que se habían cometido algunos errores de parte del presidente Danilo Medina y su grupo, y que con esta carta, en el fondo, de manera muy sutil, Danilo da a reconocer de que efectivamente no puede seguir transitando un camino donde la mayoría de los dominicanos, a través de la representación de prácticamente toda la sociedad dominicana, había provocado, ¿no?, que la presidencia, que toda esa sociedad se le pusiera enfrente, se le pusiera en contra. Entonces, ante esa situación, ese paso que da el presidente Medina, no pudiera ser el desenlace de esta historia que tiene alrededor de 18 años durmiendo en el Congreso, se despierta, duerme, vuelve y despierta, vuelve y duerme. Sí. No pudiera ser ya al final, porque hay que reconocerle que dio un paso de avance el presidente Medina. ¿Lo ves como una trampa o qué es lo que está pasando? Sí, porque que está aprobado. Esto no comenzó ahora. Esto comenzó en el proceso de transición del 2012. Entre junio y agosto del 2011. ¿Qué fue el primer? Y se reiteró en la última, en las últimas elecciones de nuevo, en el 2014, en el 2016. Mira, por ejemplo, ¿por qué yo digo que en el 2011? ¿Qué constó, cuál fue el valor que tuvo el partido en la comisión de transición como partido? El ritual que había seguido el partido con todos los gobiernos de Leonel, desde el 96, incluyendo hasta el 2012, era que se constituía una comisión en el partido que era la que manejaba todo el proceso hacia la constitución de gobierno y su instalación. En el 2011, ¿qué se hizo? Óyeme bien, estando en el poder, estando en el gobierno, habiendo sido el lomo sobre el cual se montó el candidato para llegar a la victoria en el 2012, total aislamiento, total exclusión, total no participación en los aspectos de constitución de su gobierno. ¿Qué fue lo primero cuáles fueron las dos frases que sellaron esas relaciones? Bueno, recuerda lo de la reforma fiscal, sí, donde le iban a poner hasta con el hoyo de los 20 mil millones, donde le iban a poner impuestos hasta los hociquitos, la cadeneta, la tripita y todas las cosas. ¿Usted recuerda esa época? ¿Cómo fue que se maltrató el concepto de ejercicio de poder de quien había, pero no solo eso, y lo de la jaula de oro en San Juan? Y lo del maletín de la factura. Entonces es una conducta reiterada hasta el día de hoy. Hoy, pero ¿cómo es posible que yo te vaya a darte mi solidaridad en medio de una crisis por la que tú estás viviendo, y voy a tu casa y te digo, mira, cuenta conmigo, y después se prueba que soy yo que te estoy haciendo la cosa? Bueno, Olivero, el tiempo se está agotando y tenemos que hablar de tu candidatura ahora como director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estás acompañando la plancha, la boleta de Emma Polanco. Cuéntanos tus propuestas, cuéntanos tus aspiraciones, tus anhelos dentro de esa gran casa de todos los dominicanos que
ya se han preparado desde hace tantos años y que se siguen sintiendo identificados con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha sufrido muchísimas transformaciones dentro de esa UAS, sus altos, sus bajos. Cuéntanos un poquito de tu interés por esta nueva etapa dentro de la academia. Yo te voy a dar un documento en cámara, ¿no? Ajá. De lo que es mi propuesta Sí. Como aspirante a director. Como aspirante a director, ¿no? Una propuesta fundamentada en aspectos académicos, institucionales, Sí. que tiene como base fundamental el estatuto orgánico en el artículo 81 del estatuto orgánico. ¿Qué es lo que establece? No hay una institución en este país que lo tenga todo reglamentado y muy bien reglamentado, como lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si las cosas no funcionan, no es porque la visión no esté establecida y plasmada en los documentos que deben servir como vida reguladora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un estatuto orgánico que define su filosofía, su estructura, su funcionamiento, su naturaleza, y dice cómo se tienen que hacer las cosas en un marco legal, de respeto y de democracia. Pero tiene sus reglamentos de carrera académica, de carrera docente y administrativa. Y en el marco de eso es que las escuelas tienen que operar. Nosotros le ponemos mucha atención al problema de las rectorías y la vicerrectoría y los decanatos porque son símbolos de poder más altos. Sí. Sin embargo, la esencia de una institución académica llamada universidad son las escuelas, porque es de donde se realiza el objetivo, Claro. la razón de El ser, acompañamiento la también. misión, es de donde se forma el recurso humano profesional que va a egresar de esas áreas. Entonces, en cumplimiento de todo ese ordenamiento, nosotros estamos planteando 5 aspectos que yo te lo voy a hacer ver con relación a la Escuela de Comunicación y Humanidad, una reforma académica del plan de estudio donde el docente sea el eje de esa reforma. No es traer de fuera técnicos y cosas parecidas. Eso tiene una revisión del modelo académico, una adecuación de la metodología de la enseñanza, una revisión de los planes y programas de estudio, una organización de la práctica docente y un mejoramiento de la calidad académica. ¿Cómo están los ánimos ahí? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades? ¿Cuándo va a ser ya ese proceso electivo? Las elecciones son el próximo 20 de junio, que por primera vez se van a celebrar en esa fecha, porque anteriormente se celebraban los 15 de febrero. Una reforma llevó el periodo de gestión a 4 años y corrió Juan Tomás, una pregunta rápida. Para mí, yo como director de Noticiario Popular recibía a muchos estudiantes de las diversas universidades de comunicación social y yo veía la laguna con la que están saliendo esos estudiantes en términos de lo que es la redacción y la ortografía. ¿Qué planes tienes tú en ese aspecto? Por eso nosotros estamos planteando esos 5 aspectos de la revisión de los planes de estudio. Y estamos planteando que concomitante con lo que es la oferta ordinaria del plan de estudio en términos curricular, de la formación del profesional, un pensum te puede durar a ti 5 y 10 años. ¿Y cuál es el área del campo del conocimiento que más cambia y que más evoluciona? Es precisamente la comunicación. Por eso nosotros estamos planteando que además de la formación, la escuela tiene que tener paralelo con eso una oferta y una opción al estudiante de actualización en el campo de los extracurriculares sobre la base de los cambios, la tecnología, la inserción en un mundo diferente, en una visión totalmente distinta. Eso es importante. ¿Cuál es el otro aspecto? Nosotros lo planteamos ahí. Nosotros estamos planteando que en la UAS tenemos que entender que los viejos no tenemos que ir y que nosotros tenemos que construir el relevo. Y el relevo se construye en las aulas. Y que de las aulas los mejores debieran volver a su casa de estudio. Debieran volver a su casa de estudio. Por eso nosotros estamos planteando no solo la formación del profesional que se ha egresado, sino que hay una estructura de vinculación entre el egresado y la universidad de manera permanente. Te agradezco muchísimo, Juan Tomás. Es una pena que ya el tiempo se nos ha agotado, pero decirte que yo espero que en esa última parte, que los mayores, los más viejos se tienen que ir,
pero ¿por qué no piensan en quedarse? ¿Por qué no quedarse como un consejo Sí. de sabios? ¿Por qué esa experiencia que se acumula a través de los años, por qué no ponerla y seguirla poniendo al servicio No, es que no de tenemos... de no- los estudiantes? Porque también eso es importante. Hay una visión errada aquí en el país que lamentablemente no tenemos tiempo para debatirla, pero tiene que ver con el tema de la vejez, Sí. que a veces eso no se entiende completamente, no se sabe explicar, porque hay muchas personas que tienen una edad acumulada, tienen muchos años, como dice, pero sin embargo tienen una visión muy progresista, muy de estos tiempos, y esos Y talentos, una esa experiencia básica. experiencia, Sí, pero- entonces no se puede desperdiciar. Quédense ahí como No, en forma pero de un mira un consejo. asunto, lo que es. O como Estamos hace mi hablando de tío en relevo. Japón, que sigue trabajando. En este momento se está celebrando, incluso Ajá. contra la voluntad de algunas personas, Mm, un concurso que la escuela tenía 10 años que no celebraba. sí, Hay gente que se oponía y quiso hacer acciones contra eso, donde se le abre. En esas 100 personas nosotros hemos visto una base de talento, porque hay que ver los campos también, hay que ver los campos. Nosotros somos 47 profesores. Somos una matrícula reducida muy reducida. y ahorita se nos van 10 jubilados. Entonces tú tienes que abrir la puerta. Ah, pero no, por lo que estamos supuesto. hablando es que hay que mantener Dar la apertura, sí, una mantener la apertura apertura, sí. en los aspectos de concurso, no cerrarle la puerta al mismo que Sí. egresa de la universidad y a otros que sean de otra, porque son supuesto. dominicanos. Y la ciencia es abierta e interdisciplinaria, Bueno. no es una capillita. Bueno, pues te agradecemos muchísimo a Juan Tomás Olivero, un programa diseñado, una propuesta académica como debe de ser, ya con todo un plan de trabajo de su visión que pondrá en práctica de convertirse en director de la carrera de Comunicaciones Sociales de la UAS. Yo creo que eso va a ser todo una realidad. Y la UAS solamente que gana con profesionales de tan alto nivel como el profesor Juan Tomás Olivero. Gracias, Juan Tomás, y a ustedes, amigos, también gracias. Gracias por el favor de seguirnos Hasta cada mañana. compañera. Y Compañero, mañana venimos pásela con bien. más brío. Vamos a ver Y si más- ya las madres se ponen en algo. A ver Si se dinamiza si se esto. dinamiza la cosa y la gente empieza a hablar del Día de las Madres. Escríbanme y díganme qué quieren, qué piensan sobre el Día de las Madres. Mañana estaremos con ustedes como siempre a partir de las 8 de la mañana.